Otra función disponible en modo administrador es la de añadir nuevas aplicaciones a nuestra ventana principal. Para ello pulsaremos sobre el icono del carrito y a continuación buscamos la aplicación deseada. Finalmente pulsamos sobre el símbolo más verde para que ésta sea añadida. Una vez realizada la configuración en modo administrador, podemos salir de este pulsando en el icono rojo con la A. Tras haber explicado cada una de las aplicaciones, así como las opciones disponibles en la página principal, pasaremos a configurar nuestra interfaz gráfica. Para ello debemos acceder a la aplicación Configurator. Una vez dentro nos aparecerá la siguiente ventana en la cual podemos ver cada una de las opciones disponibles para modificar la interfaz gráfica. Lo primero que haremos será configurar el idioma. Tenemos dos formas de poder hacerlo. La primera opción consiste en pulsar en la barra desplegable situada en la esquina superior derecha, apareciendo todos los idiomas disponibles. Bastará con seleccionar el idioma que deseemos. La segunda opción consiste en acceder al menú Configuración General y escoger el idioma que deseemos en la barra desplegable de la opción Lenguaje de la interfaz. Para que los cambios sean guardados, pulsamos sobre Guardar. Para comprobar la versión de nuestro firmware, tenemos que mirar en la esquina inferior de izquierda de nuestra pantalla. Esta comprobación tiene como objeto ver si tenemos instalada la última versión disponible. En caso de no tener la última versión instalada, debemos descargar e instalar la última versión. Este procedimiento se verá en la siguiente diapositiva. Además, en la esquina inferior derecha podemos ver la cantidad de memoria en uso, así como el medio de comunicación que estamos empleando. Cuando la comunicación es establecida, debe aparecer el mensaje OK en color verde. Más adelante explicaremos cómo cambiar el medio de comunicación. En el siguiente apartado vamos a ver cómo configurar nuestro firmware de dos formas diferentes. La primera de ellas consiste en entrar en el menú Sistema e ir a la opción de llamada Actualizar firmware, donde a continuación deberemos seleccionar el archivo de actualización. La segunda forma es ir a la opción Instalar actualizaciones dentro del menú Utilidades, donde también deberemos seleccionar el archivo de actualización. A continuación, mostraremos los pasos a seguir para descargar este archivo. En primer lugar, deberemos de ir a la página web oficial de Schneider, www.se.com. Una vez dentro, introducimos el nombre de nuestro dispositivo en el filtro de búsqueda y seguidamente lo seleccionamos. Una vez seleccionado, en la siguiente página que nos aparece, debemos ir a la parte inferior y seleccionar la opción Software y Firmware, para poder ver todas las versiones disponibles hasta el momento. Por último, pulsamos en la versión que deseemos y comenzará la descarga. Una vez descargado, debemos extraer todos los ficheros que contiene y seleccionar el archivo con extensión .img, tras lo que se comenzará una cuenta atrás hasta que nuestro sistema quede actualizado. Antes de realizar la actualización tenemos que borrar las cookies de nuestro navegador, ya que de lo contrario es posible que desaparezcan algunas de las opciones disponibles en nuestra interfaz. En el siguiente paso de nuestro tutorial pasaremos a explicar los accesos rápidos de la opción Sistema dentro del menú Utilidades. Una vez pulsemos en la zona indicada, aparecerán una serie de accesos directos. El primero de ellos se denomina Conexión KNX, con el que podemos modificar el modo de comunicación, pudiendo elegir entre comunicación a través de par trenzado, comunicación por enrutamiento de IP, túnel IP y túnel IP modo NAT. Con túnel IP podemos usar Homelink con conexión túnel para programar aguas abajo de una IP router, solo de uno en uno, teniendo en cuenta que en el momento que lo hacemos pierde su conexión TP. En túnel IP modo NAT es igual que en el caso anterior y con un solo puerto se podría reprogramar toda la instalación. Escogeremos la opción adecuada para nuestra instalación. Además, la opción Dirección KNX nos permite modificar la dirección individual dentro del bus de nuestro dispositivo Homelink. Ahora pasaremos a explicar la pestaña Ajustes de red, en la que podremos cambiar los diferentes parámetros que afectan a nuestra red. Como podéis ver, podemos escoger entre utilizar una IP estática o dinámica dependiendo de nuestras necesidades. En caso de escoger la primera opción, nuestra IP siempre será la misma y en caso de escoger la segunda, nuestra IP variará. Hay que comentar también que hay un error en la traducción de la palabra estática, ya que en la interfaz aparece la palabra estadística. En el campo Dirección IP podemos introducir la IP que deseemos para nuestro dispositivo o utilizar la que viene por defecto como en nuestro caso. En el campo Máscara de red podemos introducir la máscara que deseemos como en el caso anterior. En el siguiente paso se muestra cómo cambiar la contraseña por defecto del administrador.
Es tan sencillo como acceder a la opción mostrada en pantalla llamada Acceso de administrador y poner la contraseña actual y la nueva. El hecho de tener que poner la contraseña actual es por temas de seguridad. A continuación encontramos la opción Servicios remotos, que se emplea para habilitar o no el estado del servicio remoto con fines de mantenimiento, control y exportación. En último lugar encontramos la opción Conectividad remota, que se emplea para habilitar o no nuestra conexión con la nube, para que cualquier usuario con permiso pueda controlar el proyecto desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Vistos los distintos accesos directos disponibles en el menú Sistema, pasaremos a explicar algunas de las opciones más relevantes dentro del apartado Sistema. En primer lugar tenemos la opción llamada Hostname, que nos permite cambiar el nombre a nuestro dispositivo, ya que por defecto viene asignado el nombre Homelink. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.